Bien avanzado ya el mes de octubre, continuamos la senda de este otoño que, como se preveía, de momento no nos trae la tan deseada agua. Agua tan necesaria y esperada de cara a la inminente campaña de la aceituna, que además en esta provincia cobra un gran protagonismo en este último trimestre del año. Un último trimestre que prácticamente ha inaugurado el curso político, el de los agentes sociales, el que marca la agenda en definitiva de la actualidad, curso que mira ya con interés al próximo mes de mayo que parece lejano todavía, pero que los partidos políticos pues ya han emprendido su carrera hacia la nueva cita electoral, en este caso para elegir a los alcaldes y alcaldesas. Y en todo este contexto nosotros, en este medio de comunicación, iniciamos también temporada y lo hacemos con un nuevo formato, con este nuevo espacio en el que cada semana les queremos acercar de una manera más sosegada, al detalle, los asuntos que marcan la crónica informativa provincial. Este Al Detalle es un proyecto conjunto de toda la redacción que compone este grupo y con sus voces, con las aportaciones de los compañeros de Multimedia Jiennense, vamos a intentar acercarles el relato, como decimos, de lo que acontece. Iniciamos temporada, iniciamos Al Detalle, bienvenidos, bienvenidas. La semana en la que estamos ha marcado en el calendario el Día de la Salud Mental, pero también ha sido la de la celebración de la fiesta nacional. Además, en estos días, en lo festivo, tiene lugar la última feria del año, la de San Lucas, en Jaén. Son algunos de los asuntos destacados, pero hay más. Esas claves de la semana nos las resume Laura Martínez. Hola, Laura. Hola, efectivamente vamos a intentar resumir esas claves que en lo político, como has comentado, Alfonso, vienen marcadas por el movimiento que ya se atisba en las distintas formaciones políticas de cara a las próximas elecciones, las municipales del mayo del año que viene. En este sentido, esta semana ha visitado la provincia el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, que ha participado junto al secretario de los socialistas andaluces en el comité provincial. Y ahí reiteraba el mensaje del Ejecutivo Central al reafirmar que las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno de España son un ejemplo de defensa del estado del bienestar, decía. Esta ha sido también la semana en la que hemos conocido las valoraciones sobre las inversiones previstas para Jaén en los presupuestos del Estado, unos 94 millones de euros de inversión para nuestra tierra. Y entre las infraestructuras que en mayor parte se llevan, según este documento, la autovía, la A32, con 27 millones de euros presupuestados para ejecutar el tramo Villanueva del Arzobispo Arroyo de Lojanco. En la agenda, el fin de semana, por primera vez en la historia, una ciudad española va a acoger el Simposium Internacional de Tecnologías Aeroespaciales. Será en Baeza del 16 al 20 de octubre en su 32ª edición. Pero en lo social destaquemos también, como ha señalado, la conmemoración del Día de la Salud Mental. El Día Mundial de la Salud Mental es un tema que hoy analizamos al detalle, Alfonso. Pues así es, el debate en torno a la salud mental ha ido creciendo en las instituciones públicas en los últimos tiempos e igualmente lo ha hecho en nuestro día a día. Precisamente esta semana hemos conocido que la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental atiende en la provincia de Jaén a 280 personas, entre programas de apoyo social y atenciones a domicilio, un asunto de suma trascendencia al que vamos a dedicar los primeros minutos de este espacio. Y por otro lado, también nos vamos a acercar a conocer una de las asociaciones que trabajan en la provincia desde el compromiso y la lucha por la igualdad. Y ahora que comienza el curso, también en lo judicial, recogemos las impresiones de la Asociación de Mujeres Juristas de Jaén. Comenzamos temporada en 10 Televisión, en nuestro caso con un nuevo programa, pero no solo iniciamos nosotros un nuevo periodo. El curso acaba de iniciarse en todos los ámbitos, podemos decir, también en lo político, con anuncios de reactivar proyectos que han llegado hasta este inicio de curso para la Junta de Andalucía. Así, ha sido noticia en las últimas jornadas las declaraciones del consejero de Justicia, de José Antonio Nieto, quien ha afirmado que la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia para la provincia de Jaén se ha convertido, para él, dice, en una obsesión.
para acabar con la dispersión así de los órganos judiciales. Hablamos de un proyecto de unos 50 millones de euros, declaraciones que han causado también las reacciones en distintos partidos políticos. En el caso del PSOE, acusa a la Junta de haber perdido 4 años en la pasada legislatura. Sobre este y otros asuntos vamos a hablar en los siguientes minutos con María del Mar Sau, con la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas, a quien ya saludamos. María del Mar Sau, hola, muy buenas. Hola, muy buenas, Alfonso, ¿qué tal? Decía yo que se inicia el curso en todos los ámbitos, también en el judicial, y en este sentido, ¿cómo afronta la asociación este tiempo? Bueno, pues la asociación, lógicamente, afronta con mucha ilusión la vuelta a un curso en el que esperamos que la normalidad, el contacto y el poder hacer las actividades ya de una forma más, bueno, como se venían haciendo hasta ahora, sea la tónica. Hemos pasado 2 años malos, 2 años donde hemos tenido que dejar de hacer muchas actividades, hemos tenido que dejar el contacto físico, pero también es verdad que hemos aprendido que hay muchas cosas que se pueden hacer sin él. De forma que queremos abrirnos también este nuevo año a volver a retomar actividades de forma presencial, pero también a abrirnos más a la provincia a través de las nuevas tecnologías, que la verdad que la pandemia ha sido una oportunidad también para descubrir cómo a través de ellas podemos llegar a muchos rincones de la provincia. Y eso es un reto que queremos afrontar este año. Ahora, si le parece, hablamos de esas actividades, de esos retos, pero antes sí quisiera un poco su valoración de esas palabras del consejero la semana pasada, hace unas jornadas, que decía que la ciudad de la justicia se ha convertido en una obsesión para él. ¿Qué valoración hace usted? Bueno, la verdad es que llevan siendo obsesiones de distintos consejeros y en la actualidad poco se ha avanzado. Llegó un momento en el que ya pues, se puso a disposición, existían terrenos, existían proyectos, y siempre ha habido alguna excusa, siempre ha habido algún motivo por el que esa obsesión ha pasado a ser un segundo plano. La ciudad de la justicia de Jaén es absolutamente necesario para los profesionales de la justicia, para quienes ejercen la abogacía, para los jueces, para fiscales, para los procuradores y por supuesto para los justiciables que no saben dónde tienen que ir, que no saben cuál es el lugar al que tienen que acudir, pequeños edificios, y que además eso está siendo un coste elevadísimo para las arcas también de la Junta de Andalucía, que entendemos que hay que cortar. Para nosotros, desde luego, no solamente es una obsesión, sino que es una necesidad, y como tal, lo importante es empezar a trabajar. Se han perdido 4 años preciosos, pero que lo importante es que se vaya dando paso a paso y que esos proyectos vayan siendo una realidad. Para eso, importante, consensuarlos también, que no vengan los colectivos, que no los conozcan, que entiendan que no son necesarios y volvamos al punto inicial. La política tiene que hacerse hablando con los interesados y no solamente desde los despachos, y eso sí le pedimos, que se enfrenten también a quienes van a ser las personas que van a tener que estar ahí diariamente y que saben sus necesidades y que quieren también aportar para que ese proyecto de verdad sea un éxito. La asociación está a punto de cumplir 25 años, corríjame si me equivoco, pero durante estos 25 años, ¿cuáles han sido los retos en los que, o los retos que ha tenido que superar la asociación, no solamente como colectivo, sino en definitiva, bueno, pues como trabajadoras y colaboradoras con administraciones públicas? Hemos de decir que la asociación lleva ya prácticamente 25 años y retos han sido muchos, pero también me gustaría de principio reconocer a aquellos colectivos, aquellas entidades, aquellas instituciones que desde el primer momento apostaron también por nosotras y también nos echaron una mano. Eso es importante resaltarlo porque han sido muchos quienes han querido colaborar. Mantenemos relaciones muy fluidas, por supuesto, con el Colegio de Abogados, con la delegación, con el ayuntamiento, diputación, de forma que cuando queremos realizar cualquier acto es muy fácil contactar con ellos. Para eso también hemos querido implicarnos mucho en todo el tejido asociativo y nos ha interesado mucho estar no solamente en los foros jurídicos, sino también en los foros de igualdad y en los foros de mujer,
que es uno de nuestros objetivos y donde seguimos poniendo el foco. Para eso participamos de forma prácticamente diaria, tanto en la Comisión por la Igualdad como en el Consejo Local, Consejo Provincial y en el Consejo Andaluz, que estamos esperando que vuelvan a citarnos porque desde la constitución del nuevo Parlamento aún no tenemos noticias de su nueva estructura y cuándo vamos a empezar a funcionar a nivel andaluz. Ha sido muy importante ese entramado en el que hemos estado trabajando. Un reto que también nos planteamos y que ha sido, como antes decía, una problemática, pero que queremos abordarla, es llegar más a la provincia, que las compañeras que se encuentren ejerciendo pues, en pequeños municipios de la provincia de Jaén sepan que estamos también para hacer un apoyo, para actividades de formación, para actividades también de lo que son las charlas, pequeñas charlas donde desgranamos problemas cotidianos y que lo hacemos a nivel más íntimo, digamos, más de la propia asociación, o desde luego también para lo que son actividades simplemente de puesta en común. Para eso, uno de los retos, como antes decía, era el ir a toda la provincia, pero otro que sí que ahora ya es imprescindible abordar a los 25 años, es que hemos ido cumpliendo años y que aunque se han ido sumando compañeras jóvenes, compañeras que están empezando, gente que prácticamente acaba de salir, queremos abrirnos mucho más al espacio de las jóvenes. En estos 25 años empezamos un grupo que prácticamente no hemos mantenido, pero creemos que es importante sumar más gente. Y vuelvo a decir, porque para nosotros es importante el ámbito judicial, el ejercicio del derecho en sus múltiples facetas, apoyado entre la asociación, pero además también llevar la igualdad a todos los ámbitos y que nuestro ejercicio diario sea una premisa. Y creemos que ahora mismo, pues las nuevas generaciones están mucho más concienciadas, pero desde luego está claro, y lo estamos viendo recientemente, que no lo suficiente. Pues ya que ha sacado usted el tema, dice llevar la igualdad a todos los ámbitos. Sobre este asunto estamos viendo en los últimos años cómo va creciendo el mensaje de la ultraderecha, quizá también de los negacionistas, de la política de género, de las políticas de género, pero es que las políticas luego tienen su reflejo en la legislación. ¿Qué opina de esto? Lógicamente, la legislación que se hace es fruto de una sociedad, y la sociedad en la que ahora vivimos, qué duda cabe que se ha ido avanzando, pero también hay elementos, y elementos además que tienen una impronta, donde se están negando hechos tan evidentes como es la desigualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Como hemos comentado en algunas ocasiones y a la fuerza de la actualidad, me ha llamado mucho la atención cuando en el caso del Colegio Mayor, donde insultan gravemente, amenazan con un delito, con una violación a las compañeras de enfrente, no solamente las compañeras le han quitado importancia, que en alguna medida hasta podríamos humanamente entenderlo en el sentido de que son sus compañeros, están sus amigos, están sus compañeros de clase y han querido, quitarle a lo mejor simplemente por un tema más condescendiente. Pero sí me ha llamado la atención que cuando el colegio, que ha tardado casi una semana en hacer un comunicado de disculpas, dice que se va a hacer una formación, no habla en ningún caso, jamás le he oído en hablar en una formación en género o en una formación en igualdad. Lo niegan, hablan de valores en general y no, señor director del Colegio Mayor. Es una discriminación y es un ataque sexista en toda regla y es un ataque al género femenino y no se habla de eso. No pueda enmascararlo ahora en una problemática de falta de educación, de falta de valores. No. Estamos hablando de una discriminación enorme contra el sexo femenino. Y así hay que tratarlo. Y si no lo tratan así, volveremos a lo mismo.
Y el año que viene no lo harán con las persianas subidas, pero lo volverán a hacer, porque es su costumbre, es su hábito y no se está trabajando al fondo de la cuestión. Aquí estaría la importancia de la formación de la que tanto se insiste, ¿no? Insistimos en general. Claro, es que ten en cuenta que ahora nos estamos planteando que a nuestros hijos no los debemos de formar en igualdad. ¿De verdad? ¿De verdad creemos que formar a nuestros hijos en igualdad es hacer algún mal a ellos? ¿Es darles una mala educación? ¿Es llevarlos al camino de la perdición? Cuando se habla de que no hay que meterlo en los modelos curriculares, de verdad, no consigo entender cómo alguien no cree que la democracia, la igualdad de sexo es absolutamente necesario, que lo vivan en la calle, que lo vivan en la casa, pero que se formen en los colegios, que se formen en esa igualdad. Es absolutamente, bueno, para mí no consigo entenderlo. Decía usted actividades y abrirse también a la provincia. ¿Cómo está este asunto? Porque sabemos que sí tiene líneas ya de colaboración, lo acaba de decir usted, con la Junta de Andalucía, también con el Ayuntamiento de Jaén, con el Consejo Local. En el caso del resto de ayuntamientos de la provincia, ¿han mostrado su interés? ¿Los ayuntamientos están mostrando interés por colaborar con la Asociación de Mujeres Juristas? Mira, nosotros la verdad que llevamos muchos años en los que hemos venido trabajando a través de talleres jurídicos. Los talleres jurídicos es simplemente un pequeño supuesto que lo llevamos a asociaciones de mujeres. Se han llevado pues, a través de asociaciones, de colegios, de institutos, pero queremos volcarnos de nuevo más en las asociaciones de mujeres, puesto que para los menores y adolescentes creemos que hay otros colectivos más formados en esos ámbitos. Pero hay muchas mujeres en la provincia que tienen inquietudes en conocer sus derechos y que todavía a veces les surgen dudas pues, sobre qué pasa en un proceso de divorcio, son iguales unos hijos matrimoniales o no matrimoniales, qué puede suceder o qué derechos tengo para pedir un abogado de oficio, o cuál es el proceso cuando hay una violencia de género. Para eso se ha venido trabajando y este año hemos solicitado un proyecto a través del Instituto Andaluz de la Mujer, del que todavía no tenemos la resolución, pero esperemos que sea en breve, para llevar estos talleres a toda la provincia. De forma que haríamos una primera jornada en Jaén, en donde se hablaría de la evolución de la legislación y de en qué momento nos encontramos para afrontar nuevas normas o para afrontar quizá esa ola que hay ahora de retroceso. Y luego llevaríamos a toda la provincia estos talleres. De lo que se trata es de debatir. Vamos a llevar un pequeño guión, pero lo que queremos sobre todo es debatir y ver y contrastar después qué se piensa en las zonas rurales sobre la evolución, cuáles son las necesidades reales de esas mujeres, que a la hora de la evaluación lo queremos hacer a través de esos 10 talleres. Dónde creen que hemos avanzado más, dónde creen que es más necesario, y contrastarlo con las conclusiones que realizáramos aquí en Jaén con profesionales y gente que viene trabajando. ¿Por qué? Porque a veces creo que o entendemos desde la asociación que nos hemos desligado un poco también de la realidad y vivimos, bueno, pues más en jornadas, formación de profesionales, pero hay que aterrizar y volver a la mujer que tiene problemas porque no tiene acceso a la tierra, que no tiene acceso a esas herramientas, por ejemplo, cuando hay un divorcio, o que ahora, por desgracia, nos vamos a encontrar una problemática grave con la campaña de aceituna, que viene siendo bueno, pues una fuente de ingresos importante para las mujeres y donde va a haber muy pocos contratos para ellas, muy pocos, y les va, si no se remedia, a dificultar el acceso al paro agrícola, que es una problemática importantísima, importantísima. María del Mar Saúl, muchísimas gracias por habernos acompañado. Decimos que se acaba de iniciar el curso, también nosotros iniciamos temporada, nos queda por delante mucho tiempo, meses, volveremos a hablar si le parece. Pues encantada y muchas gracias por invitar a la Asociación de Mujeres Juristas a participar y a poder también exponer sus proyectos. Muchas gracias.
Lo hemos comentado en la portada, día 10 de octubre es el día en el que se conmemora el Día de la Salud Mental, un asunto en el que no solamente deberíamos centrarnos en una sola jornada, sino que debería ser, desde luego, un tema que estuviera constantemente en medios de comunicación, en la agenda política, en la agenda de las administraciones. Para hablar de este asunto tranquilamente, hemos invitado a nuestros estudios centrales a Pablo Lorenzo. Él es psicólogo clínico de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, quien ya nos acompaña. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Además, amigo de esta casa, sí, nuestro psicólogo de referencia, como decimos, y al que agradecemos que nuevamente atienda nuestra llamada. Bueno, eso sería quizás exagerado, pero bueno, estoy encantado de estar con vosotros y poder difundir un poco esto y ayudaros y colaborar con vosotros. Vamos a empezar precisamente con esta reflexión. Decía yo que debería ser una jornada que se extendiera durante todo el año, pero bueno, tiene también importancia marcar en el calendario un día. Sí, es cierto, es cierto. Igual que existen días de otras enfermedades, pues desde el 1994 en concreto, pues se instituyó por la OMS un día específico para la salud mental. ¿Con qué objetivo? Porque es verdad que decimos un día y deben ser los 365 días. En realidad tenemos que pensar que son 365 días para todo, ¿no? Pero al menos señalar un día, pues parece que es importante en el sentido de que al menos un día al año visibiliza de una manera especial la importancia de la salud mental, ¿no? Y nos hace reflexionar y nos hace pensar, nos hace sensibilizarnos un poquito con el entorno y nuestra propia salud mental muchas veces, ¿no? Ponemos el foco sí, en este tema, en este asunto, en este día, pero hablar de salud mental sigue siendo todavía a día de hoy un tema tabú, un tema estigmatizado. Pues desgraciadamente sí, desgraciadamente sí. Se han hecho muchísimos avances, evidentemente, muchísimos avances, y no es lo mismo que hace 20 años o 30 años, pero es cierto que todavía existe un cierto, bueno, en muchos casos bastante estigma respecto a lo que significa tener un problema de salud mental. No se asume en muchas ocasiones como tener un problema de otra parte del cuerpo, de otra enfermedad somática. Muchas veces se oculta, lleva un sentimiento de vergüenza, conlleva muchas veces por parte del entorno de la propia sociedad un sentimiento de rechazo en los entornos laborales, en los entornos sociales, de amigos, y entonces todo eso es importante, y este día es muy importante para eso, precisamente, para visibilizarlo, para decir que no, que hay mucha quizá esa gente... es la primera barrera que tenéis también que superar, o hacer superar los profesionales. El decirle al paciente, hay que eliminar ese tabú, ¿no? Ese prejuicio. Sí, es cierto, porque a veces el que más ayuda necesita, muchas veces precisamente por estas cuestiones, por esta vergüenza, esta no manifestarse, que no se le note o que no reconocer que tiene un problema, pues muchas veces el que más lo necesita es el que menos puede solicitar ayuda y acudir, por ejemplo, a los servicios. Y entonces a veces queda ahí una parte de la población, digamos, sin atender, pero precisamente porque hay una limitación para personal y del propio estigma para acceder a los servicios y pedir ayuda. La pandemia menos, ¿no? o el post de la pandemia ha marcado un punto de inflexión en esto que estamos comentando, a partir quizá de la pandemia y de los efectos que tuvo también en la psicología, sí, como colectivo. La psicología social, podríamos decir, ha marcado un antes y un después. Pues seguramente sí. Seguramente sí, porque es verdad que ahora ayer mismo había un artículo de un compañero mío hablando precisamente, se titulaba así, ¿no? La salud mental está de moda, porque es verdad que con todo esto de la pandemia se ha puesto, digamos, entre comillas, de moda, pues la afectación que ha tenido sobre la salud mental de las personas, sobre la vida diaria de las personas, y entonces, pues de hecho ya se han tomado algunas medidas, por ejemplo, algunas inversiones, se han creado un fondo, creo, para atender los problemas de COVID de 100 millones de euros, me parece que aprobó el gobierno. En fin, que se ha hablado mucho y se sigue hablando de eso. Se ha hecho incluso un plan, o sea, ¿no? Un plan nacional. Un plan, se ha desarrollado durante estos años, efectivamente, un plan de una estrategia de salud mental, un plan de salud mental, con algunas líneas de actuación un poco generales para todas las autonomías. Ajá. Y algo que era necesario, que fuera algo común para todo el Estado y que estableciera unos mínimos criterios para la atención a la salud mental. Sí, o sea que ha sido, en ese sentido, podemos decir que la pandemia
pues desgraciadamente ha venido bien, en el sentido de aumentar la sensibilidad y los recursos para la salud mental, eso es verdad. Y sin embargo, y pese a eso, ¿por qué nos cuesta admitir que a veces podemos tener un problema, podemos estar afectados? Sí, fundamentalmente yo pienso que por el rechazo que nos produce, en realidad. Sí, esto, la historia de la salud mental o de la psiquiatría tiene muchos pasos, ¿no? Desde cuando estaban los pacientes, se los encerraba en manicomios y se los separaba de la sociedad, hasta que ya pues en el año, en concreto en Jaén, que fue de los primeros lugares donde se produjo la reforma psiquiátrica en España, se cerró el manicomio, el famoso Los Prados, que estaba en Jaén, y a partir de ahí se establecieron una serie de recursos comunitarios para que fueran los pacientes atendidos en la comunidad y se integraran en sus propios pueblos, en sus propias familias, con sus propias amistades, en sus entornos laborales, ¿sabes? Pero todavía queda otro paso que necesita mucha más concienciación, que es pues eso, que la propia sociedad y todos nosotros mismos, porque muchas veces nosotros mismos tenemos cierto rechazo o tenemos hacia, por ejemplo, pues pues imaginémonos un vecino que a lo mejor pensamos que es enfermo mental, ¿no? Tenemos un cierto estigma un poquito contra eso, con esa prevención, ¿no? ¿Cuántas veces en tu trayectoria profesional, que además es extensa, has escuchado aquello de, bueno, a mí no me hace falta ayuda, yo no voy a ningún profesional o a nadie a contarle mis problemas, puedo solucionarlos solo? ¿Cuántas veces? Muchas veces, sí. Muchas veces que a nuestras consultas acuden personas que más que no van casi por propia iniciativa, sino van por consejo del resto de sus familiares, de sus padres o hijos o hermanos, que los impulsan un poquito a pedir ayuda porque ellos mismos no se reconocen. Y eso también es un hándicap en esto de la salud mental, porque muchos de los problemas no son directamente percibidos por la propia persona que los padece, sino por una persona de las de alrededor. Y eso a veces, pues sí, muchas veces lo vemos, o abandonan los tratamientos o las terapias, y eso al final pues redunda en que sea un perjuicio también para ellos, es verdad. Sí. Vamos a hablar de distintos ámbitos. Decíamos que es un asunto transversal que afecta, bueno, pues prácticamente a todos los ámbitos de la vida, pero hablando, por ejemplo, en el tema de lo laboral, la salud mental en lo laboral, por ejemplo, algunos estudios hablan de un porcentaje bastante alto de los españoles que no se sienten satisfechos en su trabajo y que esto le puede provocar, bueno, que no estén motivados, problemas de ansiedad e incluso el querer abandonar el trabajo. ¿Es una realidad también que se constata desde el ámbito profesional sanitario? Sí, yo creo que desde el ámbito profesional sanitario y desde todos los ámbitos, pero desde el sanitario es verdad. Nosotros tenemos un volumen importante de personas que o bien consultan por algún problema derivado de un problema de salud mental en el trabajo, o bien de cómo influye en su propio trabajo ese problema de salud mental, ¿no? Ambas cosas son importantes. Hay un gran porcentaje de personas donde el trabajo es un causante importante. Y es lógico, porque el trabajo es la tercera parte de nuestra vida. En el mejor de los casos, y ojalá sea así en todos, porque si nos ponemos a hablar ya de la situación donde alguien precisamente que quiere trabajar o está en edad de trabajar, no puede trabajar, pues a lo mejor es peor todavía, ¿no? Pero las personas que estamos trabajando, pues sufrimos una serie de condicionantes que nos afectan mucho a la salud mental, y a la vez nuestra salud mental afecta mucho en el rendimiento de nuestro trabajo. Claro. Eso hay las empresas modernas, todos sabemos que lo que dedican cuando vemos en la televisión, esto de Google, que tienen aquí sitios para jugar cuando descansan y relajarse. Bueno, pues todo eso es verdad que es una asignatura pendiente que se deberá aquí muchas veces claro, pues no se da la importancia que puede tener. Sí. Hay un término, el de la desconexión digital, que también tiene mucho que ver con esto, porque no solamente en las horas de trabajo, como estás comentando, sino también fuera del trabajo, el hecho de tener determinados trabajos, tener que estar permanentemente, constantemente pendiente de lo que ocurre, ¿no?, fuera de la jornada laboral. Es también un problema. Sí, es cierto, es un problema, bueno, es un problema en el trabajo y en todo, porque yo hago la siguiente reflexión, que
en todo, ahora nuestra vida significa una cosa. Si hay una palabra que la define es la conexión, estar conectados. Necesitamos estar permanentemente conectados. Tenemos el WhatsApp que nos llega, leerlo inmediatamente, contestar, ver, estar al loro de lo que nos ponen en el Twitter, en fin, estar siempre conectados, ¿no? Y a veces, y no solo en el trabajo, evidentemente en el trabajo más, porque nos exige una responsabilidad además extra, ¿no? El tener que cumplir con una obligación. Y ahora, bueno, pues es verdad, yo creo que ahí recientemente se ha aprobado, ¿no?, una ley, creo, respecto al tema de la desconexión digital, precisamente por eso, porque no puede una persona, por trabajador que sea, no tener unas horas de asueto, de tiempo libre o de sencillamente de quitarse la cabeza. ¿Qué pasa en todas las cosas? Porque en muchos problemas que vemos en la consulta, o vemos pues es que, mire, es que no me puedo quitar esto de la cabeza, ya del trabajo, o de cualquier otra cosa, ¿no? Cuando tienes una idea en la cabeza y solo es esa, digamos que, como yo digo, no te caben las demás. Tienes que dejar hueco a las demás. Entonces, eso es muy importante, si no, no acabas nunca tu jornada laboral, ¿no? No desconectas nunca, ¿no? Llegan a tu consulta precisamente con este problema, el de estar permanentemente conectado a redes sociales, a nuevas tecnologías y bueno, lo que implica también el no tener posibilidad de desconectarse. Sí, llega. Lo que pasa es que volvemos un poco a lo que hablábamos antes. Muchas veces no se es muy consciente de esto, porque como es algo que va siendo un poco de forma natural y donde parece que todo el mundo lo hace, como que no se da la importancia de vida, entonces, bueno, dices, bueno, yo no tengo ningún problema, ¿no? El problema es cuando ya empieza a afectar directamente a otras áreas de tu vida, ¿no? Porque todo supone un problema en el momento en que hace que tu vida no sea plena y satisfactoria. Y si estás fallando en otras áreas y otras áreas no las puedes desarrollar como tú las tendrías que desarrollar y solamente estás en una cosa, pues entonces ahí es cuando ya es un problema. Por ejemplo, los videojuegos. Si alguien juega videojuegos, los videojuegos no son malos. Bueno, bien, es un juego como otro cualquiera, pero ¿qué pasaría si estuviéramos jugando todo el día videojuegos y dejáramos de atender a nuestros hijos, nuestros amigos, no saliéramos, no hiciéramos deporte? Pues se convertiría en un problema, ¿no? Claro, ahí está el límite, ¿no? Te voy a leer un titular, bueno, que hemos visto en los últimos días en los medios de comunicación. Dice, un experimento deja a 97 jóvenes una semana sin móvil. Es un estudio de varias universidades públicas que indica que los jóvenes de entre 15 y 24 años pasan una media de 5 horas diarias con el móvil. Entre otras conclusiones, este estudio apunta que durante el tiempo en el que permanecieron con el móvil apagado, reportaron incomodidad, ansiedad, inseguridad, dependencia. ¿Es una nueva realidad que se está presentando en la población más joven? Sí, se habla de la adicción a las tecnologías, de la adicción al móvil, de desarrollar auténticos síndromes de abstinencia, de dependencia a una tecnología. Es lo que llamamos las dependencias sin sustancia. No hace falta una droga para depender de algo, y en este caso es una dependencia emocional de algo que necesitas consultar permanentemente, y cuando te falta, pues desarrollan precisamente los síntomas que puede desarrollar cuando falta otro tipo de droga, como puede ser la ansiedad, la inquietud, la irritabilidad, el no saber qué hacer, pues el insomnio, el nerviosismo. Todo esto son síntomas que los vemos en consulta, claro, efectivamente los vemos en consulta, sobre todo en personas más jóvenes, pero también en personas un poco más mayores, sobre todo en niños o adolescentes y jóvenes, pero también se va extendiendo. ¿Cómo se trabaja en estos casos? Bueno, sí, en estos casos hay que ofrecer una alternativa progresiva, ¿no? Hay que ir limitando, es importante, si son niños, en el caso de menores, por supuesto, limitar por parte de los padres y seguir unas pautas un poco que ya se van recogiendo en muchos lugares. Ya casi todas las autonomías tienen ya algún plan un poco educativo dirigido a padres respecto al uso de las tecnologías, respecto al uso del móvil, que yo recomiendo también a los que nos oyen que lo consulten, que lo miren, porque Andalucía tiene, y bueno, Cataluña, Castilla-La Mancha tienen, todas son muy similares, pero todas dan unos consejos bastante buenos para cómo comportarse con el uso de las tecnologías
con los niños, para que después no se convierta en un problema. Si ya está establecido el problema, pues habría que tratarlo, en principio, pues como se trataría otro tipo de adicción, dando unas alternativas, proveyéndole al joven de recursos para afrontarlo, proponer otras actividades, limitar el uso, mecanismos de control de la ansiedad, de la irritabilidad, apoyo familiar, evidentemente, y de los sistemas educativos, un poquito una línea conjunta de todos los servicios. En los últimos tiempos hemos conocido testimonios de artistas, de comunicadores, de personajes públicos, podríamos decir, famosos, que han contado en primera persona, incluso han escrito publicaciones, libros sobre lo que les ha ocurrido en relación a problemas con la salud mental. ¿Qué te parece esto de que haya unos referentes en la sociedad y que se empiecen a romper precisamente esos tabús, esas barreras de las que hablábamos anteriormente? Pues me parece muy importante, creo que es muy importante, como en todo. Cuando se rompe un tabú por medio de alguien que es un referente social, un referente para la juventud sobre todo y para la población en general, pues es como romper una lanza, romper una barrera para que el resto de la sociedad podamos seguirles. Es verdad que nuestra sociedad depende mucho de eso, ya lo vemos en testimonios al contrario, incluso donde un famoso o alguien que tiene mucho prestigio, pues da un mal ejemplo, ¿no? Pues dar un buen ejemplo es muy importante, ¿no? Tenemos casos, pues sí, como tú has dicho, ¿no? Ahora, no sé, me viene a la memoria Ángel Martín, por ejemplo, ¿no? El que ha escrito un libro también de cuando lo oía voces y estuvo mal, y muchos famosos, ¿no? Que yo creo que es muy importante, ¿no? Igual que Nadal es un importante referente positivo para nuestros jóvenes, también lo otro es un ese porque implica el reconocimiento, el que cada uno se mira a sí mismo en los ojos de esa persona famosa, diciendo, bueno, es que yo a lo mejor me identifico con esto y puedo seguir estos pasos, ¿no? O sea, que eso no es algo, yo lo veo importante, creo que sí. Un tema, como estamos viendo, bueno, que tiene muchísimas caras, muchísimos puntos de vista, que los profesionales desde luego conocen bien y que intentamos a través de los medios de comunicación también transmitir a todos ustedes. Pero, ¿qué te motivó a ti estudiar psicología, dedicar tu vida a esto precisamente? Bueno, supongo que, cuando eres joven y tienes que elegir una carrera, siempre tienes un gusanillo dentro de algo que te va gustando, ¿no? Entonces, pues seguramente me motivó el poder ayudar a personas que podían estar pasándolo mal, ¿no? También yo seguramente lo pasé mal, como todo el mundo, cuando eres joven, adolescente, y a lo mejor también pues buscas el poder ayudar a esas personas por medio de formarte y prepararte para poder hacerlo. Después, pues la vida te lleva por distintas maneras, pero a mí en concreto siempre me ha gustado el tratar y el ayudar a personas que tienen o han tenido limitaciones y problemas por su salud mental. Una orientación más clínica, más hacia trastornos, y eso es lo que he dedicado el resto de mi vida. Ya. Y lo que quede, ¿no? Y lo que profesionalmente hablando. Y lo que quede, que espero que sea mucho. En otras ocasiones que hemos hablado de este asunto aquí precisamente en este formato, en este medio, hemos terminado con una reflexión, aquello de que no hay salud sin salud mental. ¿Te parece un buen punto y aparte para dejarlo hasta la próxima? Hombre, es que yo creo que es lo más importante, porque fíjate, hay personas que pueden tener una enfermedad física y pueden sentirse bien. De hecho, mucha gente tiene enfermedades físicas o dolencias y se siente bien. ¿Y qué es lo más importante? Esa persona no cambiaría nunca nada, el sentirse bien, el tener una salud mental y estar equilibrado, tener su vida plena, a pesar de tener una limitación somática, por decirlo así, que no una de salud mental, que ahí te limita en todas las áreas de tu vida. Y aquí es muy importante señalar también que no es solo una responsabilidad un poco de los psicólogos clínicos, los que estamos atendiendo, sino que también depende muchísimo, y la salud mental tiene mucho que ver con todo nuestro entorno, empezando por los políticos, gestores, empresarios, si nos vamos, por ejemplo, a la salud laboral, educadores. Todos los sistemas sociales tienen mucho que decir para
que los individuos como nosotros podamos tener una salud mental satisfactoria, o por lo menos que podamos desarrollar nuestras capacidades en nuestra vida de una forma lo más plena posible. Pablo Lorenzo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, Alfonso. Seguimos en este Al Detalle y en este momento les vamos a proponer acercarles a otras historias, a otras noticias que ocurren en nuestros pueblos y ciudades, en nuestros municipios, y hemos pensado en esta redacción que qué mejor que nos la cuenten los compañeros de las emisoras, de las televisiones, de este grupo de multimedia jiennense y que nos acerquen con su punto de vista lo que ocurre en esa actualidad más cercana. Sección que vamos a inaugurar hoy en Andújar. María Antón, Ser Andújar. Hola, ¿qué tal, compañera? ¿Cómo estás? Hola, pues nada, Alfonso, contando los días prácticamente, queda un poco más de una semana para el día 22 de octubre, bueno, que es el día elegido. 2 semanas intensas por delante nos queda desde el 22 de octubre al 5 de noviembre, que nadie se le olvide la fecha, claro. Te has anticipado porque esta es la noticia que queremos contar, ¿no? Cómo Andújar vive ya con expectación la bajada de la Virgen de la Cabeza el próximo 22 de octubre. ¿Cómo están los ánimos? Bueno, pues el ánimo, la verdad que queda muy poco tiempo, es verdad que ya está todo preparado, todos los detalles prácticamente están ya cerrados, los actos evidentemente están cerrados, lo hemos dicho en nuestros matinales, en nuestra hora 14, en 10 Televisión, Andújar también. Lo único que queda, bueno, que pasen los días y ya empezar, pues, esperar, ¿no?, esos actos que se vayan sucediendo. Es verdad, bueno, que a lo largo de estos días, ¿no?, pues la gente también está preparando, ahora después hablaremos de los detalles, pues una serie de banderolas, de colgaduras, también hay algunos preparativos de cara a esta bajada de la Virgen, que hay que recordar, bueno, que desde 2009 pues no baja y sobre todo después de estos 2 años que hemos pasado, estos 2 años de pandemia. Es un acontecimiento, por tanto, histórico, y como tal se toma en la ciudad de Andújar, pero María, para hacer una guía práctica, ¿cómo va a ser ese recorrido, ese itinerario desde el santuario hasta la ciudad? Bueno, pues hay que recordar que todo va a comenzar el sábado 22 de octubre, sobre las 7 de la mañana habrá una misa de aurora, se despedirá la Virgen de la Cabeza y en el santuario de la Virgen de la Cabeza comenzará ese camino, que ahora después vamos también a recordar porque en las diferentes juntas de seguridad se ha programado, se ha diseñado un esquema de cómo bajar a la Virgen. Y bueno, una vez que llegue a Andújar, será por la avenida Hermanos Carvajal, la avenida Blas Infante, Puerta de Madrid, recorrerá toda la corredera Capuchino hasta bajar a 22 de julio, por la calle Ollería irá la procesión, la Plaza de la Constitución, el Arco de Correo, la Plaza de España, la calle Feria, esa Plaza de Santa María, para entrar en la iglesia de Santa María. Hay que recordar que sobre las 11 de la noche aproximadamente será una misa de recepción. Y también recordar que todos los actos se van a hacer también en la iglesia de Santa María, finalmente. Y bueno, ahora hablaremos también de la solemne pontifical, que será el domingo 30 de octubre, que finalmente se ha elegido la Plaza de España para hacer esta misa, ¿no? Vamos a ello. ¿Cuál es el programa de actos? Bueno, pues el programa de actos, como decía, el sábado ya baja la Virgen, el domingo 23, que precisamente por eso se ha elegido esta fecha, será la peregrinación blanca aquí en Andújar, habrá una tradicional Eucaristía, será sobre las 11 de la mañana. Hay que recordar que el acceso es exclusivo a la iglesia de Santa María por la calle Feria. A las 6 de la tarde será la misa de las cofradías filiales y ya empieza durante toda la semana, habrá ángelus y rezo del Santo Rosario y habrá un quinario. Cada misa se realizará en diferentes parroquias de Andújar. Después llegará el sábado 29 de octubre, que se hará sobre las 4:30 de la tarde una ofrenda floral. Hay que recordar que también lo dijo el presidente de la Cofradía Matriz, que a continuación también lo vamos a escuchar. Recordó que esta ofrenda floral no es como la ofrenda floral de los jueves de romería. Quiero decir que no es tan multitudinaria, porque se va a hacer en la Plaza de Santa María, que digamos que tiene menos capacidad. Ajá. Después, el domingo 30 de octubre será la solemne pontifical, que será cuando será la magna procesión, que ahora después, si quieres, recordamos también un poco el itinerario, que será claro, similar. Después será el martes 31 de octubre, será la misa de la agrupación de cofradías, de las cofradías de Pasión y de Gloria. Y después, bueno, el miércoles habrá una serie de misas también sobre los difuntos, los jóvenes también estará dedicado. Y el sábado 5 de noviembre será cuando vuelva
la Morenita a la Basílica del Santuario de la Virgen de la Cabeza. Sobre las 7 de la mañana también se hará una misa de despedida y partirá hacia el santuario aproximadamente sobre las 8 de la tarde. Se espera, bueno, que la imagen pues llegue ya al santuario. Asuntos de los que se refería precisamente el presidente de la Cofradía Matriz, ¿no? Así es, si te parece vamos a recordar cómo presentaron los actos de esta bajada y vamos a recordar las indicaciones que dio para una serie de actos. Ese día a las 7 de la mañana en el santuario celebraremos la misa de despedida y a partir de ese momento, una vez que se entregue o se realice el acto protocolario de entrega de la imagen de la Virgen a la cofradía por medio de mi persona, decía que ese día a partir de las 8 de la mañana la Virgen empezará a procesionar a Andújar por la carretera del santuario, como ya se hiciera en el 2019, en el 2009, portándola a hombros de los devotos, de los cofrades, de los hermanos de cofradías filiales, por tramos, por tiempo. Vamos a recordar ahora, María, cuál es el recorrido, el itinerario de la Magna Procesión. Pues sí, todo como he comentado, bueno, va a comenzar en la Plaza de España, irá por la calle El Truco, Altozano Virgen María, la Plaza del Sol y 22 de Julio, la calle La Palma, Emperador Trajano y Altozano Dulce Jesús, la calle Larga, Hermanos Carvajal, el Cuadro de la Virgen, Jesús María, Collada, la calle Aire, para empezar ir por la Plaza Vieja hacia la calle San Francisco, volver a la Plaza de la Autonomía, la calle Ollería y otra vez Plaza de la Constitución, Guadalupe y volver a la Plaza de Santa María. Se prevé que muchísima gente acuda ese día a Andújar, no solamente ese día, todos los actos previos, todo lo que estamos comentando, por eso ya también se organiza un amplio dispositivo de seguridad por parte de subdelegación del Gobierno, del Ayuntamiento. ¿Cómo está también ese ánimo, ¿no?, de poder recibir, de poder acoger nuevamente a tantísima gente? Bueno, pues la verdad es que sí, que se prevé muchísima gente, ya como bien decía, no es algo histórico, sobre todo después de la pandemia, aunque bueno, todavía tenemos COVID desde 2009, no viene. Es verdad que sí que hemos tenido romerías, pero bueno, con hechos de seguridad, con algún tipo de medida. Y bueno, ya hay mucha gente que ha anunciado, de hecho, las plazas hoteleras, poco después de hacerse público que del 22 de octubre al 5 de noviembre venía la Virgen, la verdad que las plazas hoteleras prácticamente están cubiertas. La Junta de Seguridad Local queda todavía alguna, es verdad que están celebrando, se están sucediendo y bueno, todavía no se ha explicado, todavía no se ha hecho público la cantidad de efectivos que vendrán, pero sí que es verdad que el otro día la subdelegada del Gobierno ya anunció que aproximadamente la bajada el sábado 22, el itinerario, lo que se va a hacer es que cada cofradía filial esté unos 500 metros. Aproximadamente son 68 cofradías filiales y las personas de las cofradías filiales los van a poder coger a la Virgen en su anda unos 500 metros aproximadamente. Esa será prácticamente la organización lo que ahora mismo se ha anunciado, lo que ahora mismo se ha hecho público. Y todo esto con el anuncio hace unos días del obispo de iniciar los trámites para que la basílica se convierta en santuario nacional. Sí, prácticamente la verdad que pilló por sorpresa a todo y bueno, en el caso de que así se lo dieran, pues se unirá junto al título de real y al título de basílica, además de muy mariana, que también lo anunció el otro día el alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, y que tampoco nos lo esperábamos. Sí que es verdad que este título de nacional se esperaba después del de muy mariana, pero quizá no tan pronto, ¿no?, como lo han hecho. María Antón, Ser Andújar, 10 Televisión Andújar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues gracias a vosotros y enhorabuena por este primer programa. Estaremos muy pendientes de ese día 22 en el que nuestros compañeros de Andújar, toda la redacción prácticamente de Multimedia Jiennense, pues volcará sus esfuerzos en hacerles llegar este acontecimiento histórico. Gracias, compañera. Gracias a vosotros. Vamos cerrando ya al detalle, vamos apurando ya los últimos minutos. Para cerrar, les queremos contar cada semana historias singulares, noticias que ocurren en nuestra tierra, pero desde otro punto de vista. Nos vamos a acercar ahora hasta Alcaudete. Es un municipio que desde prácticamente el verano ya
huele a Navidad, porque precisamente el sector de los dulces de Navidad es un sector fundamental, es un pilar de la economía local de Alcaudete. Unos 200 puestos de trabajo en las 2 empresas punteras de este municipio. Hablamos de 4 millones de kilos los que se producen durante toda la temporada para que cuando llegue la Navidad, bueno, pues todo esté preparado en los supermercados, en los establecimientos, en las tiendas de cercanía. Mari Carmen Gutiérrez, jefa de compras de Doña Jimena. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Porque Alcaudete, como yo decía, huele a Navidad prácticamente desde el verano, no solamente en diciembre. Sí, la campaña suele empezar en finales de abril o mayo, porque cada año las implantaciones son antes en las grandes superficies y en los supermercados, y hay que abastecerlos pues en septiembre. ¿Y cómo se lleva eso de trabajar con el calor? ¿En los polvorones, en los mantecaos, en el turrón? Bueno, pues nosotros en la empresa tenemos 2 líneas muy diferenciadas. Una que es de lo que es los polvorones, los mantecaos, la harina blanca que le llamamos, y otra de chocolate. En la parte de la harina es obvio que se pasa calor porque están los hornos y hace mucha calor. Pero bueno, en la otra parte te puedo decir que en agosto la gente que trabaja lleva forro polar, ¿eh? O sea, con forro polar. Las olas de calor que hemos tenido de 50 grados, fuera 50 grados, ¿y dentro cuánto? Pues dentro a 4, a 5, muy poco. ¿Y cómo se hace esto? Claro, adaptándose al contraste, ¿no? Entre el calor y el fresquito. Sí, la línea del chocolate tiene que trabajarse todo en frío. Claro. Si no, es muy difícil. Mari Carmen, ¿cuáles son los dulces más demandados? Bueno, nosotros, es verdad que Doña Jimena nació, pues es una empresa que nació para la Navidad, pero con el tiempo, en los años 80, se instaló una línea de chocolate que actualmente tenemos, y eso nos hizo diversificar mucho y desestacionalizar la empresa en el sector que está, con lo cual nosotros tenemos una demanda muy alta en Navidad, obviamente, porque en Navidad todo el mundo compra tanto el chocolate como los productos de Navidad, pero el resto del año tenemos una muy buena venta con el chocolate, con los bombones, los pralinés, en fin, que hemos sabido desestacionalizar un poco la empresa. Y en una cuestión tan tradicional, en un dulce tan típico como son estos, donde parece que nada puede cambiar, ¿se innova también o no? Se innova muchísimo. Es más, si no innova, muere. ¿Ah, sí? En todos los sectores hay que innovar. Nosotros todos los años tenemos productos nuevos, con sabores que están en el mercado, que son modernos, que la gente demanda, y todos los años hacemos mejoras y además sacamos productos nuevos en todas nuestras marcas. Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo más novedoso que tenemos en el mercado? Pues mira, ahora mismo hemos sacado unos pralines de autor de la marca 1880. Ajá. Te podría hablar de un praliné de Puerto de India, que tan de moda está la ginebra esta, ¿no? Un praliné de roscón de reyes, un praliné de tiramisú. ¿Cómo es el praliné de roscón de reyes? Pues tiene hasta su figurita de azúcar, ¿Sí? ¿eh? Señor. Está muy rico, ya veréis. Muy bien. En tu casa, cuando llegan los primeros dulces de la Navidad, imagino que ya por sorpresa no pilla, ¿no? No, por sorpresa no, porque en mi casa se están probando todo el año. De hecho, mi familia es catadora a veces de las innovaciones que vamos haciendo. Y bueno, pues no, en casa se comen todo el año los dulces. Pues Mari Carmen Gutiérrez, muchísimas gracias por haberte acercado este ratito al detalle de 10 Televisión y la cadena SER. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantada. Pues hasta aquí este primer al detalle. Espero que les haya gustado. Nosotros volveremos la semana que viene, justo en 7 días, en 10 Televisión, en la cadena SER, en su emisora más cercana. Les esperamos, no nos fallen. Hasta luego.